Buenas tardes. En esta oportunidad vamos a desarrollar la teoría correspondiente a los tejidos de relleno, que es el parénquima, y los tejidos de sostén. Como en clases anteriores, dividiremos a la teoría en varias partes. Empezaremos hablando del parénquima. Pero antes de empezar, necesito que conozcan dos conceptos. El primero es la filogenia. Es la ciencia que estudia la evolución desde las especies a partir de sus ancestros primitivos. Es decir, las plantas primitivas, algunas no tenían tejido de conducción y a medida que se fueron evolucionando han aparecido los tejidos de sostén, los tejidos de conducción y otras características como las semillas encerradas dentro de los frutos. Por otro lado, tenemos el concepto de la ontogenia, que es aquella parte de la botánica que estudia cómo se desarrolla, por ejemplo, un individuo, una célula de un tejido vegetal, todo un tejido o un órgano. Por ejemplo, podemos estudiar la ontogenia de una célula en particular. Entonces, empezamos con el parénquima. Es un tejido considerado fundamental, tanto desde el punto de vista filogenético, ya que es el primer tejido y precursor a lo largo de la evolución de los demás tejidos. Por otro lado, es un tejido fundamental desde el punto de vista de la ontogenia, siendo el más primitivo. Las células del parénquima son las células más parecidas a las meristemáticas o embrionarias. Por otro lado, es fundamental desde el punto de vista de la fisiología, ya que es el asiento de la mayoría de las actividades de las funciones de las plantas, es decir, procesos fisiológicos como fotosíntesis, respiración, almacenamiento de sustancias. Recordemos cómo derivan cada uno de los tejidos a partir de los meristemas apicales. En el caso que nos ocupa hoy, el meristema fundamental, este meristema primario, es el que va a originar tanto el parénquima como los tejidos de sostén, colénquima y esclerénquima que veremos más adelante. ¿Qué características tiene una célula del parénquima? Cuando hablamos de esto, nos estamos refiriendo a características citológicas, es decir, tenemos que responder al estudiar un tejido todas estas series de características de cada una de sus células. ¿Cuál es la forma? ¿Cómo son sus organelas? ¿Cómo son sus paredes y sus comunicaciones celulares? Si a la madurez están vivas o muertas. En el caso de las células parenquimáticas, están constituidos por células vivas a la madurez, en general con un sistema vacuolar bien desarrollado, con paredes primarias que tienen núcleo y por ende pueden reanudar la capacidad de volverse a dividir. Es decir, este tejido, el parénquima, es el que puede llegar a producir cicatrización de heridas, regenerar tejidos, inclusive nuevos órganos o plantas completas. Ahora, cuando tenemos que analizar cuáles son las organelas, acá vienen las variantes de parénquima que conocemos. Es decir, de acuerdo a las organelas y algunas características de esta célula ideal del parénquima, clasificaremos al parénquima en fundamental, clorofiliano, reservante, acuífero, arénquima o asociado a tejidos de conducción. Les recomiendo que a medida que van escuchando esta clase se elaboren un cuadro comparativo para que puedan ir recabando información sobre cada uno de los parénquimas y así sea más fácil conocerlos y después estudiarlos. Empecemos con el parénquima llamado fundamental. Este es básicamente el que se denomina tejido de relleno. Se lo encuentra entre la epidermis y los tejidos de conducción en la mayoría de los órganos de las plantas. Si hacemos un corte transversal de un tallo, como estamos viendo en la fotografía de la izquierda, podremos ver que el parénquima fundamental es el que constituye la mayor parte de la estructura central de un tallo que recibe el nombre de médula.
También se lo encuentra entre las raíces en la región denominada córtex. Esta zona es la que está entre la epidermis y el cilindro central donde están los tejidos de conducción. Tienen cada uno de sus células una forma poliédrica. En general, se dice que son isodiamétricas, es decir, que cortadas en distintos planos siempre tienen el mismo diámetro. Tienen espacios intercelulares pequeños o pueden no tener espacios intercelulares. Es decir, puede ser un tejido compacto o tener pequeños espacios en la comisura que queda entre las células. Si fuese una figura poliédrica ideal, sería una de 14 caras. Sería un ortotetradecaedro. Con respecto al espesor y tipo de paredes del parénquima fundamental, este va a variar dependiendo del órgano y la especie en que se vea. Puede ser de paredes primarias delgadas, en cuyo caso tendrán campos primarios de puntuación. Sin embargo, también pueden tener paredes secundarias, gruesas, lignificadas y en ese caso tendrán puntuaciones simples. Cuando hablamos del citoplasma, el parénquima fundamental se caracteriza por gran cantidad de vacuolas. No tiene en general cloroplastos, sino que puede tener algunos proplastos o leucoplastos. También puede haber alguno que otro pigmento, como antocianinos, taninos o inclusive cristales. Ahora, cuando el parénquima tiene gran cantidad de cloroplastos y está especializado en la fotosíntesis, estamos en un segundo tipo de parénquima que denominaremos clorofiliano o sencillamente clorénquima. Es el tejido fotosintético por excelencia, es decir, que lo vamos a encontrar en las hojas o partes verdes de la planta. En una hoja incluye todo lo que se denomina mesófilo, que es la porción de la hoja comprendida entre las dos epidermis. Aquí estamos viendo un corte transversal de hoja. También se va a encontrar parénquima clorofiliano en los tallos jóvenes inmediatamente por debajo de la epidermis. Aquí estamos viendo un corte de un sector de tallo donde la capa más externa es la epidermis y estas dos o tres capas que se encuentran por debajo es el parénquima clorofiliano. ¿Cuál es la característica del parénquima clorofiliano a nivel del citoplasma? Por un lado, lo más importante es que sus células tienen un número importante de cloroplastos. Otra de las características tienen paredes primarias delgadas y van a dejar un sistema de espacios intercelulares que permita la aireación. Recordemos que la fotosíntesis necesita el ingreso de dióxido de carbono en forma de gas y luego se produce oxígeno que también va a salir. Entonces debe poder pasar de la célula a los espacios intercelulares. Puede tener un sistema vacuolar, normalmente con una sola gran vacuola central o varias pequeñas. Ahora, de acuerdo a la estructura, el parénquima clorofiliano a su vez puede ser homogéneo cuando en una hoja todas las células del parénquima clorofiliano son más o menos iguales. Y puede hablarse de un parénquima heterogéneo cuando tenemos dos tipos de células orientados hacia cada cara de la hoja. Cuando hay dos tipos de parénquima clorofiliano, en general, hacia la epidermis superior, las células son alargadas, formando lo que se denomina parénquima clorofiliano en empalizada. Y hacia la cara inferior, hay un parénquima clorofiliano que deja grandes espacios intercelulares, por lo que se denomina esponjoso o lagunoso. En ambos tipos, tanto la empalizada como el lagunoso, las células tienen paredes primarias y abundantes cloroplastos. La diferencia es la forma de las células. En el caso de las hojas de pino, estas gimnospermas tienen un parénquima clorofiliano homogéneo, pero sus células tienen una forma particular, en la cual las paredes tienen invaginaciones, aumentando así el espacio de contacto entre ellas. Vamos a ver ahora el tercer tipo de parénquima denominado reservante. Aquí estamos viendo células de mandioca
con microscopía óptica y electrónica de barrido. Y la principal característica es la gran cantidad de acumulación de almidón en forma de granos, es decir, amiloplastos. Tanto en el poroto como en la mandioca o la papa, estamos hablando de la acumulación de este componente del metabolismo en las células del parénquima reservante, es decir, lo encontramos en órganos de reserva. Aquí vemos, por ejemplo, un detalle de los cotiledones del poroto con los granos de almidón, en este caso tanto simple como compuesto. Además, aquí vemos una fotografía donde se aprecia la característica de las paredes celulares delgadas en el parénquima reservante. También pueden reservarse otros compuestos del metabolismo distintos al almidón. Por ejemplo, en los tubérculos de Dalia se deposita dentro del jugo de la vacuola glúcidos hidrosolubles, es decir, azúcares. También pueden acumularse polisacáridos diferentes a la celulosa en la pared celular específicamente, que es lo que vemos aquí en esta estructura denominada marfil vegetal. Este parénquima reservante también puede acumular proteínas en forma de proteinoplasto. Estas se acumulan en este parénquima reservante, en general en lo que se denomina grano de aleurona del endosperma de los cereales. También se va a acumular en las semillas. En este caso tendrá un origen distinto al del meristema fundamental. Aquí su origen va a ser a partir de la doble fecundación. En el caso de los frutos carnosos, estos pueden ser una mezcla de parénquima fundamental y parénquima reservante. Otro tipo de parénquima es el denominado parénquima acuífero. Aquí la característica es que la reserva que se hace es de agua, por ende, el orgánulo más importante es la vacuola. Lo vamos a encontrar en plantas xerófitas, es decir, que viven en ambientes secos. Esa vacuola tiene un compuesto denominado mucílago, que atrae químicamente a las moléculas de agua y evita su pérdida por evapotranspiración. Otro parénquima es aquel que se encarga de acumular aire y se llama aerénquima o parénquima aerífero. Obviamente este lo tendrán aquellas plantas acuáticas flotantes. En este caso, el aire no se acumula dentro de las células, sino en los espacios intercelulares. Pueden ser espacios pequeños o muy grandes, llegando a formar lo que se llaman cámaras aeríferas, como estamos viendo aquí en la fotografía de un corte transversal de un tallo de una planta acuática que se llama Myriophyllum. En algunos casos, estos espacios intercelulares se forman porque las células, cada una de las células del aerénquima tiene forma estrellada y entre los brazos unidos de distintas células queda determinado este espacio intercelular. El tamaño de los espacios intercelulares en el aerénquima puede ser muy pequeño y en ese caso lo que hay son cámaras de aire y a estas zonas con espacios pequeños se las denomina diafragma, que es como van partiendo estos tubos o cámaras longitudinales. Finalmente tenemos el parénquima asociado a los tejidos de conducción. Estas células parenquimáticas son muy parecidas a las del parénquima fundamental, pero pueden tener algunas veces paredes gruesas o inclusive una pequeña cantidad de granos de almidón o taninos en su interior. La característica fundamental que hace que sea un tipo de parénquima distinto es su origen. En lugar de originarse o de fabricarse a través del meristema fundamental, el responsable de originar este parénquima es el procámbio. Lo vamos a encontrar también a este parénquima asociado al cuerpo secundario de la planta. En estos casos, el que los va a producir va a ser el cámbium o el felógeno, meristemas secundarios. Este parénquima lo vamos a ver en detalle cuando lleguemos a esta parte de la materia. En la siguiente parte nos dedicaremos a estudiar los tejidos de sostén, colénquima y esclerénquima.